noches. Es un gusto que estén aquí acompañándonos en esta transmisión de la última actividad del simposio Modernidad y Postcapitalismo, debate sobre la obra de Bolívar Echeverría. Pero en esta ocasión tenemos el enorme gusto y el enorme placer de presentar un libro que ha sido muy relevante dentro de los trabajos del proyecto de teoría crítica en México y Latinoamérica, que es el libro Transcrítica sobre Kant y Marx, del autor, filósofo, economista y crítico literario Kojin Karatani. Y para presentar este libro, en esta ocasión nos acompaña la doctora Andrea Torres Gaxiola, el doctor Jorge Reyes y el doctor Carlos Oliva Mendoza. Y pues voy a presentar a quienes en esta ocasión nos van a ofrecer sus participaciones en esta presentación del libro. Empiezo con Andrea. Bienvenida y bienvenidos. Andrea es traductora y doctora en filosofía por la UNAM, donde se desempeña como profesora en el Colegio de Filosofía. Andrea se ha especializado en la obra de Karl Marx, así como en el marxismo y teoría crítica contemporánea. En particular, las obras de Kojin Karatani, justamente que nos convoca el día de hoy, y Bolívar Echeverría. Por parte de Jorge Reyes, el doctor Jorge Armando Reyes Escobar es profesor del Colegio de Filosofía de la UNAM. Sus áreas de trabajo son hermenéutica y epistemología. El doctor Jorge Reyes es autor de los libros El lenguaje de la alteridad y así como de ensayos sobre la hermenéutica de Gadamer. Y también, por último, pero no al último, el doctor Carlos Oliva Mendoza, quien también nos acompaña en esta presentación. Él es traductor, escritor y doctor en filosofía. Trabaja como profesor de tiempo completo en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. El doctor Carlos Oliva, entre otros reconocimientos, ha obtenido el Premio Internacional de Narrativa Siglo XXI, el Premio Nacional de Ensayo Joven y el Premio Nacional de Ensayo Literario. Es responsable también, el doctor Oliva, de los proyectos de investigación Teoría Crítica en América Latina y el proyecto Cine Mexicano y Filosofía. Sus últimos libros publicados son Espacio y Capital, Semiótica y Capitalismo, Hermenéutica del Relajo y Literatura y Azar. Y también participa como compilador y coordinador en las compilaciones Cine Mexicano y Filosofía, también ya editado, y El Capital, Ensayos Críticos, y el libro Crítica, Hermenéutica y Subjetividad, Ensayo sobre la obra de Mariflor Aguilar Rivero. Entonces, pues, les damos la más cordial bienvenida. La doctora Andrea Torres es la traductora del libro Transcrítica sobre Kant y Marx, y el doctor Carlos Oliva estuvo a cargo de la revisión de la traducción. Y pues, sin más preámbulo, les doy la palabra. ¿Qué les parece si empieza Andrea? ¿Está bien, Andrea? Podemos iniciar en el orden en que les presenté. Adelante, Andrea, muchas gracias. Muchas gracias, Omar. Bueno, voy a iniciar con la presentación de Transcrítica sobre Kant y Marx, un texto que, bueno, está escrito originalmente en japonés, pero que, bueno, nosotros tradujimos desde el inglés, ¿no? Entonces aquí, bueno, hay una cadena de traducción, pero esperamos que de todas formas el sentido general del texto haya quedado, ¿no? Aquí lo que me va a interesar hacer es exponerles un poco cuál es la intención de Transcrítica, ¿no? Esto es de leer, vamos a hacer de hacer una lectura comparada de Kant y de Marx, ¿no? Por parte de Kojin Karatani, ¿no? Y me parece que su interés es justamente encontrar la posibilidad de el acto moral, ¿no? Sobre la base, vamos a decir, del estudio del capital, ¿no? Y en ese sentido la posibilidad de una resistencia al capital, ¿no? Entonces, bueno, comienzo la lectura de este texto que preparé, ¿no?
En Transcrítica, sobre Kant y Marx, Kojin Karatani nos ofrece un marxismo íntegramente heterodoxo y confrontado con la tradición. Karatani niega que Marx sea el autor del materialismo histórico, niega el papel histórico del proletariado, rechaza la definición clásica de plusvalor. Por último, desecha el concepto de modos de producción y nos ofrece una teoría de las relaciones sociales de distinta índole. La teoría de los modos de intercambio. Este planteamiento nos revela que la historia no es la del tránsito de un modo de producción a otro, sino que es un proceso dinámico en el que los modos de intercambio surgen y se desarrollan en el intersticio de las comunidades por medio de su confrontación y que configuran de esta manera sistemas de poder cada vez más abarcantes. En la actualidad nos encontramos, a su modo de ver, en un sistema relacional que contiene 3 modos de intercambio: la nación, el Estado y el capital. ¿Cómo entonces enfrentarnos a esta estructura compleja de poder? Esta, me parece, es la cuestión que guía a este libro. Antes de la caída de Berlín, Karatani se negaba a proponer una teoría de un futuro posible, señala en el prólogo de Transcrítica. Pero este acontecimiento demostró el imperativo de vislumbrar una forma de organización distinta. La propuesta de nuestro autor es, empero, sumamente peculiar para la literatura marxista, pues se trata de encontrar una posición ético-política desde la crítica de la economía política que nos permita atacar la alianza del Estado, la nación y el capital. Resulta imperativo, a su modo de ver, encontrar un espacio para los individuos morales sobre la base de las personificaciones económicas que describe Marx. Por ello, este libro trata sobre Kant y Marx. Por eso es una lectura de Marx a través de la obra de Kant. Su objetivo es proponer un imperativo categórico siempre que hayamos reconocido cuál es el espacio de confrontación, cuál es la posición de ventaja en este complejo sistema económico-político. ¿Cómo entonces leer a estos dos autores? Karatani propone un método, la transcrítica. La transcrítica trata de entender la realidad, y cito, que se nos presenta a través de la diferencia, fin de la cita, que en su caso refiere al aparalaje que se muestra entre lo económico y lo moral. La transcrítica es una lectura transversal y transposicional entre 2 tradiciones teóricas. En principio, sería el método crítico que permite revelar una estructura relacional que de otro modo nos es inconsciente, pero esta solo se revela cuando estamos situados en un aparalaje entre 2 subjetividades, entre 2 tradiciones de pensamiento. De acuerdo con él, habría que renunciar a todo intento de reducir una posición a la otra, o a un punto de vista al otro. Uno más bien debiera afirmar o reafirmar la antinomia, la paralaje que se nos presenta y con ello el intersticio entre estas 2 tradiciones teóricas. Esto es lo que propiamente realizan tanto Kant como Marx, de acuerdo con Karatani. Se valen del método transcrítico, pues su pensamiento se sitúa entre 2 tradiciones teóricas, desde donde llevan a cabo un estudio trascendental. De modo que en la obra de estos 2 pensadores está presente la paralaje. Me explico. Para Karatani, la confrontación entre el racionalismo y el empirismo con respecto a la naturaleza del sujeto está revelando una paralaje. También la diferencia entre la economía clásica y la economía neoclásica nos revela que el valor es una estructura. Kant y Marx no resuelven el extrañamiento que surge del aparalaje negando una de las posiciones teóricas, reduciendo la una a la otra, sino que resuelven el conflicto manteniendo la diferencia. El objeto tiene entonces que analizarse como una estructura. Al hacerlo, se desvela la forma, se desvela que, dependiendo de la posición del observador, los objetos se nos presentan en un orden distinto. Este es el punto de encuentro entre Kant y Marx. Kant se enfrentó al racionalismo y al empirismo y mantuvo el aparalaje que se presenta entre estas 2 posiciones. Se trata de proponer que el sujeto es una estructura que sintetiza el entendimiento y la sensibilidad. Por su parte, Marx opera del mismo modo cuando hace un estudio del valor e introduce una nueva categoría, la forma valor.
la paralaje que introduce en la forma valor es la diferencia entre el concepto de valor de David Ricardo y el concepto de valor de Samuel Bailey. El primero corresponde a una visión de tipo racionalista, pues el valor es comprendido como una sustancia inherente a cada mercancía que está determinado por el tiempo de trabajo invertido en la producción. El segundo, Samuel Bailey, corresponde a una visión de tipo empirista, pues entiende al valor como una entidad relacional carente de sustancia y determinada en cada acto de intercambio, esto es, en la circulación. En cambio, para Marx, el valor es una estructura relacional que acontece dentro y fuera de la circulación. No redujo ninguna posición a la otra, sino que dio un giro hacia una nueva comprensión de este concepto. Es decir, si la venta no se realiza, entonces la mercancía no tuvo ningún valor. De modo que el valor existe en la forma, nos dice Marx, en la estructura que conecta al trabajo con el intercambio, que permite el tránsito de la esfera de la producción hacia la circulación y que está compuesta por dos posiciones, la venta y la compra. La crítica de la economía política consiste en mantener la paralaje entre la circulación y la producción. Al hacer el estudio de la forma, Marx desvela que el intercambio dinerario no es equitativo, sino que en él ya se juega y se imponen relaciones de poder. En efecto, si bien todo intercambio mercantil supone la equidad en cuanto al movimiento del valor, uno como sujeto se sitúa ya sea en la posición de la venta o en la posición de la compra. Esto es, uno como agente del intercambio o bien posee una mercancía particular o bien posee dinero. Pero es en la posición del comprador, en el lugar del dinero, donde se tiene la ventaja. En cambio, quien quiere vender, quien posee una mercancía individual, se encuentra en desventaja. La conversión de la mercancía en dinero es el acto más difícil para el capitalista, es el momento crítico, ese salto mortal del que nos habla Marx. Por ello, la posición de la compra, en tanto que posición de poder, debe corresponder al lugar de la lucha, de la confrontación, según el economista japonés. En efecto, para Karatani, esta es la paralaje fundamental del pensamiento de Marx. Marx no redujo la política al ámbito económico, entendiendo así al sujeto revolucionario en la figura del proletariado. Para él, toda reducción de la política a meros intereses económicos fracasará a fin de cuentas. Por otro lado, una posición política que elimine reivindicaciones económicas fracasa también en última instancia. Para los movimientos de la sociedad civil no hay lugar para la lucha económica. Para la lucha laborista no hay lugar para la política de las identidades. De esta manera, plantear una teoría que se enfrente a la sociedad actual aceptando la paralaje implica comprender al capitalismo no solo como un modo de producción e intercambio económico, sino como uno de los elementos que está inserto en un sistema social más complejo constituido por el capitalismo, el Estado y la nación. Cada uno representa formas de intercambio de índole distinta, pero que en la modernidad han hecho una alianza inquebrantable. Es por esto que cualquier lucha parcial fracasa y se ve subsumida bajo algún elemento de esta alianza. Por ejemplo, la clase trabajadora termina pactando con el gran capital, por su cuenta, los movimientos de la sociedad civil con el Estado. Para Karatani, sin embargo, el frente de lucha debe ser la esfera del consumo. Pero ahí tenemos que constituirnos como sujetos en transposición, como trabajadores en transposición, como consumidores en tanto que trabajadores. Esto es necesario mantener y luchar desde la paralaje. Es en la esfera de la circulación-consumo donde el trabajador-consumidor está posicionado en la forma general equivalente, en la posición del comprador. Es aquí para Karatani donde hay un lugar para la ética. El imperativo categórico que se desprende de una lectura atenta del capital, para Karatani, es el siguiente: no compres productos capitalistas. A partir de aquí, es posible también, posteriormente, reivindicar el imperativo categórico que el marxismo tradicional ha defendido: no vendas tu fuerza de trabajo al capitalista. Pero para que la huelga general o el rechazo a trabajar para el gran capital surta efecto, es necesario haber desarrollado una red de apoyo, nos dice Karatani, una especie de comunismo, un reino de los fines
al que él llama asociacionismo, es decir, un nuevo tipo de intercambio. El asociacionismo constituye a su modo de ver ese posible comunismo que Marx imaginó, una asociación ético-económica donde se retome el elemento fraternal de la comunidad agraria y a su vez la libertad del intercambio que es posible o que permite el dinero. Se trata así de construir un sistema dinerario que impida la acumulación y que se despliegue en condiciones equitativas. Esta es la propuesta de Karatani. Gracias. Muchas gracias, Andrea. Muchas gracias por esta primera intervención donde nos dejas bastante claro y en un panorama muy general, muy preciso. Nos muestras qué es lo que se está trabajando en este libro de Transcrítica. Ya había presentado a nuestros exponentes desde el principio, perdón, de una forma quizá poco heterodoxa, pero entonces como ya los había presentado, pues pasamos le doy la palabra al doctor Jorge Reyes para que nos comparta lo que nos va a ofrecer en esta presentación de Transcrítica sobre Kant y Marx de Collin Karatani. Adelante, Jorge. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias, Omar, y sobre todo muchas gracias a Andrea y a Carlos por permitirme estar aquí, por permitirme presentar un texto cuyo, sobre todo siendo Marx uno de los autores que, pues, como me dirían algunos, no está, y tendrían razón, no está en mi horizonte teórico inmediato, lo cual, sin embargo, creo que no es obstáculo para reconocer la enorme valía del libro y la enorme valía de la traducción que ha realizado Andrea, revisada por Carlos Oliva, que nos ofrece una perspectiva novedosa, sin embargo, una perspectiva difícil de entender, y difícil de entender porque no nos está presentando un montón de contenidos, no nos está presentando un conjunto de enunciados. Es uno de esos textos que lo que hace es presentarnos un movimiento del pensamiento. Y eso es lo que quisiera subrayar en el breve texto que preparé para esta presentación. Uno de los principales rasgos a destacar para presentar la importancia del libro de Collin Karatani, Transcrítica sobre Kant y Marx, es su abandono de un modo de pensamiento unidireccional que desenvuelve la trama de las explicaciones a lo largo de una línea que va del maestro al discípulo, del fundamento a lo fundamentado, de la estructura a la superestructura, para introducirnos, en cambio, a un modo de pensar basado en el movimiento de la circulación, que, más allá del lugar que tiene ese concepto dentro del corpus marxista, en general, como movimiento de pensamiento, lo podríamos presentar de manera preliminar como el proceso en el cual algo, en este caso, la subjetividad trascendental o el valor, adquiere sus determinaciones esenciales, desplazándose de un punto a otro. Como escribe Karatani, cito de la magnífica traducción que han hecho, para ser objetivos, uno debe experimentar un desplazamiento o una perturbación tal como cuando uno escucha por primera vez su propia voz grabada. Fin de la cita. Este desplazamiento no es ni la ironía romántica ni la dialéctica hegeliana. El primer momento en el cual podríamos presentar este movimiento de circulación se hace patente en su concepción, la concepción de Karatani, de la historia de las ideas. En efecto, el libro trata de Kant y Marx, pero no intenta hacer una minuciosa reconstrucción de la influencia del primero sobre el segundo, mostrando que es posible establecer líneas de continuidad entre uno y otro, señalando de qué modo, en qué escrito, en qué año Marx habría desarrollado un concepto, un método o una convicción básica de Kant. Más bien, Karatani elabora un complejo dispositivo visual
en el cual cada uno de ellos, Kant y Marx, puede verse y tiene que verse, es decir, tiene que leerse reflejado en el otro. En breve, se trata de mostrar que en ambos opera un mismo movimiento de pensamiento que Karatani denomina transcrítica. ¿Qué querría decir esto? En buena medida, Andrea ya nos ha dado una excelente presentación de esta transcrítica. Quisiera decirla o anunciarla con otras palabras. Con base en la afirmación kantiana de que el paralaje pronunciado es la única manera de evitar la ilusión óptica en la que incesantemente incurría la vieja metafísica, se nos trata de mostrar que hay una forma de pensamiento que puede alcanzar validez objetiva al mismo tiempo que no renuncia ni trata de rechazar el carácter móvil, el carácter cambiante de la experiencia humana. ¿Qué es el paralaje? Bien, habría un modo sencillo de comprender en términos prácticos qué es el paralaje. Basta con que pongamos nuestro dedo índice delante de los ojos y entonces cerramos alternativamente una vez el ojo derecho y después cerramos el ojo izquierdo. ¿Qué es lo que ocurre? Se tendrá la sensación de que el dedo se desplaza respecto a los objetos que están en el fondo. Básicamente, eso es el paralaje. Ahí tenemos un ejemplo. Y esta noción de paralaje se ha usado principalmente en astronomía. ¿Por qué? Porque los astrónomos hacen básicamente lo mismo cuando utilizan este método de paralaje para poder medir la distancia que hay respecto a las estrellas. ¿Cómo? Bien, usando como base el diámetro de la órbita de la Tierra alrededor del Sol, se realizan dos observaciones de la misma estrella con 6 meses de diferencia. Y el ángulo que miden es el salto aparente de la posición de la estrella contra un fondo fijo, o que aparentemente está fijo, de estrellas que están todavía más lejanas. Pues bien, esta digresión sobre el concepto de paralaje en astronomía nos permite entender de qué manera Karatani toma esa doble visión como la metáfora principal para definir un método de investigación que se encuentra tanto en la respuesta kantiana a las antinomias de la razón como en la crítica marxista de la economía política clásica, en las cuales, en ambos casos, Kant y Marx, la objetividad surge de la crítica. El resultado de la crítica es una posición objetiva. Pero entendiendo por crítica, no la denuncia de los sesgos e inconsistencias de una posición. Si así fuera, bueno, cualquiera podría llevar a cabo la crítica. Sino que la crítica consiste en la práctica de una transposición, un movimiento entre distintos sistemas discursivos. Como señala Karatani, lo cito de nuevo, el objetivo no era ver las cosas en Marx, pero también en Kant, ni desde su propia perspectiva, ni desde la perspectiva de otros, sino afrontar la realidad que está expuesta por medio de la diferencia. Paralaje. Fin de la cita. Y esa transposición es, creo, uno de los aspectos más desafiantes, más novedosos del texto de Karatani. Hay muchos que lo que han señalado, y lo han señalado en términos peyorativos, es que Karatani trata de usar a Kant para, a un mal Kant, se señala, para dar una visión domesticada del marxismo, una visión
en la cual parece ser que el marxismo puede ser puesto en práctica en pequeñas comunidades. Sin embargo, creo que esas objeciones al trabajo de Karatani resultan, por lo menos, cuestionables, porque nos está dando una interpretación sumamente poderosa, no solamente para interpretar a Marx, para interpretar a Kant. Por ejemplo, esa idea de Karatani de transposición permite explicar uno de los puntos de la filosofía de Kant que más controversia ha causado, aquel que tiene que ver con el objeto trascendental y el papel que este objeto trascendental desempeña en la epistemología abierta por la revolución copernicana. ¿Dónde estaría el problema? En que, por un lado, Kant sostiene que para evitar el escepticismo debemos prescindir de la asunción conforme a la cual nuestro conocimiento consiste en una relación entre representaciones y objetos independientes de la mente para asumir, en contraste, que los objetos se conforman a nuestro conocimiento. Por otro lado, Kant parece afirmar que necesitamos postular la existencia de objetos trascendentales que son distintos de nuestro conocimiento para que se desempeñen el papel de causa definitiva de nuestras representaciones. Aquí parece que Kant está planteando la existencia de dos mundos, el empírico y el trascendental. Pero, y de ahí que haya autores como Frederick Strawson que han llegado a decir que el objeto trascendental representa el obstáculo más serio, la contradicción más seria de todo el sistema crítico kantiano. Pero desde la transcrítica podemos plantear razonablemente la hipótesis de que es uno solo. Hay un solo objeto, hay un solo mundo. El límite ideal que establece lo que cuenta como un objeto válido. Ese es el objeto trascendental. Pero los contornos de ese límite solo se pueden trazar desde nuestra perspectiva de conocer objetos. Aquí tenemos esa visión de paralaje. Solo desde la diferencia puede entenderse la unidad del objeto. Aquí es donde puede verse cómo el concepto clave es el de circulación. Y cómo circulación de ese punto de ese punto de vista humano que se va desplazando. Y otro tanto ocurre con Marx. Para Karatani, lo que vamos a encontrar ahí es que pone en tela de juicio que la fuente del plusvalor sea, o mejor dicho, trate de señalar que la fuente del plusvalor es el intercambio de equivalentes dentro de un sistema de valor a otro sistema de valor. El capital se va a beneficiar de ese intercambio. Lo que va a señalar Karatani es que el Marx de El Capital subraya la prioridad del proceso de circulación. A la manera de Kant, Marx señala una antinomia. Por un lado, sostiene que el plusvalor para el capital industrial no puede alcanzarse en el proceso de producción por sí mismo y por otro lado, tampoco puede alcanzarse en el proceso de circulación por sí mismo. Estoy citando a Karatani. Eso le permite a él ofrecer una interpretación del marxismo que, en lugar de poner el acento en el concepto de explotación, el cual considera al trabajador únicamente como productor, puede transitarse a una posición que asume la identidad de trabajador y consumidor. Perspectiva que le permite rastrear la fuente de las crisis económicas recurrentes del capitalismo en el crédito. Como señala Karatani, cito, la crisis no es causada simplemente por la acumulación de un resultado desalentador de mercancías no vendidas, sino en gran medida por la revelación obligada al final de la liquidación de que las mercancías que debieron haberse vendido no se vendieron en realidad. La crisis es causada por el sobrecalentamiento del crédito. Ahí es donde
podemos ver de qué manera Karatani, digo esto para cerrar mi participación, no nos está ofreciendo una perspectiva que fuera unidireccional, que una vez que distingue distintos fenómenos, estuviera preguntándose cuál de ellos es el básico, el fundamental, a partir del cual derivan todos los demás. Lo que está tratando de hacer es entender el proceso que vincula a esos elementos heterogéneos, que los pone en circulación. Y en el señalamiento de ese movimiento del pensamiento es donde, a pesar de las críticas que en efecto, y que ya las había señalado Andrea, se le pueden hacer a la posición de Karatani, tenemos uno de los principales desafíos que tenemos, creo, no solo para la teoría marxista, no solo para la interpretación de Kant, sino en cómo podemos entender a la filosofía moderna y contemporánea como la puesta en práctica de distintos ejercicios que den cuenta del movimiento del pensamiento. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Jorge. Muchas gracias por esta intervención muy esclarecedora. Nos has mostrado la importancia del concepto de paralaje, la relación entre Kant y Marx que establece Karatani a partir del movimiento del pensamiento. Está muy esclarecedora. Bruno, claro que sí, aquí hay una, Bruno Guerrero quiere intervenir. ¿Qué les parece? Bueno, yo propondría, Bruno, que permitamos que la participación de... Ah, está bien. Ah, perdón, fue este error de tecla. Sí. Para la intervención de Jorge, del doctor Jorge Reyes. Pues entonces pasamos a la intervención de Carlos, del doctor Carlos Oliva Mendoza. Ya estamos en la presentación desde el principio, entonces podemos pasar directamente adelante. Carlos, te cedo la palabra. Muchas gracias, Omar. Buenas noches a todos y a todas. Bueno, yo como confío mucho en mis colegas y sabía que iban a hablar teóricamente del texto, decidí irme por otro lado. Y tengo un texto para no divagar, porque es una divagación, para no divagar de más. Lo voy a leer. Recuerdo bien cómo llegué a la obra de Kojin Karatani. Fue hace más de 10 años. Coordinaba un seminario de estudios sobre marxismo en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. En una de aquellas sesiones revisábamos una parte de Visión de Paralaje, la obra de Slavoj Žižek, que debe su título a Transcrítica. Leyendo aquel libro, nos percatamos que la estructura básica es un debate con Karatani, su recuperación de Kant frente al hegelianismo de Žižek, y en especial su desplazamiento de la noción de plusvalor hacia la circulación del dinero y el crédito y los diferentes sistemas de valor frente a la teoría clásica de la enajenación y la explotación. Comentamos y discutimos aquel debate. Semanas después, Aarón Jiménez, un estudiante de filosofía, nos enseñaba lo que había encontrado en la Biblioteca Central de la UNAM. Architecture as Metaphor, Language, Number, Money y Transcritic. Pensé en lo poderoso de aquel título, arquitectura como metáfora, lenguaje, número, dinero. Busqué entonces más referencias y encontré, como era de esperarse, que no había nada del marxista japonés traducido al español. Meses después me deslumbró tanto la primera lectura de Transcrítica que busqué al autor. En la Universidad de Tokio me contaron que se había jubilado de su cátedra y que daba clases de filosofía en un parque los fines de semana, después de las clases de yoga, si mal no recuerdo. En China y Japón siempre me asombró la cantidad de vida pública y social que se despliega. Al ir a comprar comida, trabajar sin descanso en la construcción de la ciudad y las fábricas que abastecen al mundo, hacer ejercicio, pasar en toalla rumbo al baño comunitario de la cuadra, jugar béisbol, comer en las esquinas
viajar como una manada en bicicletas, esperar horas en filas para subir al metro por la mañana, discutir en las calles y en los restaurantes, estar sentado o sentada fuera de diminutas casas y conversar. No parece haber edad o condición económica restrictiva para que la vida en esos países asiáticos se manifieste poderosamente como vida pública. Esa fue mi sensación al leer Transcrítica. El autor discutía y jugaba con todas y todos los filósofos que trabaja. Todos parecían sus contemporáneos y todos parecían estar sentados a la mesa para platicar de lo mal que va el mundo, de sus intenciones de comprender al mundo o de lo mal que comprendieron al mundo. Mauricio Beuchot lo dice bien. La obra de Karatani tiene innegables méritos. Su conocimiento de la economía y de la filosofía es muy notable. Por eso ha podido realizar esa lectura transcrítica de Marx desde Kant. Además, su realismo es contundente, a pesar de que parece afiliarse a un cierto idealismo que proviene del trascendentalismo kantiano. Es algo que nos hace revivir la historia filosófica o hacerla vivir. Hasta aquí Mauricio Beuchot. Eso es también Transcrítica, una historia de parte de la filosofía moderna, contada desde una ilusión y ficción en profundidad. Una verdadera obra platónica. Pero decía que Karatani estaba jubilado. Sin embargo, la información en redes consignaba toda una serie de actividades públicas, tanto en Japón como en el extranjero, especialmente en China, Estados Unidos y Turquía. Desde la Universidad de Tokio me mandaron su correo electrónico y le escribí en 2010 para invitarlo a la UNAM. Aceptó sin más y acordamos su viaje. Dictaría una conferencia y sostendríamos 2 seminarios. Yo me di a la tarea de repartir entre mis colegas algunas de sus obras traducidas al inglés. Recuerdo haber hablado con Bolívar Echeverría, quien, cosa no usual en él, me puso en aprietos. Primero me dijo que el marxismo japonés era de la mayor importancia, que era un ejercicio de montaje, cortes, reformulaciones y estudios incisivos como pocos en el mundo, que era una pena su poca difusión y su prácticamente nula traducción al español. Y finalmente me dijo que no era correcto trabajar con él en inglés, que debía buscar un traductor del japonés para saltar la aduana académica sajona. En ese momento recordé a Berna Hamaha, ese extraordinario filósofo que murió en 2017. Cuando vino a la UNAM, dictó una conferencia que comenzó diciendo lo siguiente, lo gloso. Pido doblemente disculpas, primero por no hablar su lengua, segundo por no hablarles en la mía. Por si no fueran pocas todas las distancias, en la academia siempre hablamos en inglés. Me di pues a la tarea de conseguir a un traductor. En esa difícil búsqueda fui entendiendo quién era Kojin Karatani. Un colega japonés del Centro de Estudios de Lenguas de la UNAM me lo dijo así. Es la figura intelectual más importante de Japón. Y remató, es como el Carlos Monsiváis de allá. Karatani llegó y trabajamos durante varios días. Recuerdo en especial un seminario en el que volví a ser testigo de la inteligencia y sagacidad de Mariflora Aguilar, Elisabetta Di Castro, Márgara Millán y Raquel Serur. Además conocí a Naoko Karatani, quien mediaba en la traducción, pues ella, doctora en teología, dudaba de que fuera del todo precisa y deducía muchas cosas desde su conocimiento de latín. Karatani me comentaría con mucha sorpresa en esos días que se tomaran con tanta apertura sus posturas, pues acababa de pasar momentos difíciles en Estados Unidos, donde había expuesto una de las tesis que presentaba ahora en México, en franca oposición a las tesis de Negri y Hart. Lo decía en una pregunta. ¿Cuál es el motivo teórico para decir que Al-Qaeda no es parte de la multitud? Recuerdo otro día en el que nos comentó cómo su formación de juventud estaba ligada a Takeshi Kitano y a Hakuri Murakami.
Literalmente me dijo que discutían semana tras semana, y entonces entendí parte de las ideas de Murakami, pero especialmente el increíble trazo anticapitalista del cine de Takeshi Kitano. Kogen Karatani es un economista, pero su primera formación es como crítico literario. Algún día, no me cabe duda, será traducida a nuestra lengua ese bello texto que escribió en 1980, Los orígenes de la literatura japonesa moderna. Ahora es conocido en el mundo como filósofo y como un marxista central en la formulación de alternativas al capitalismo del siglo XXI. Es un pensador de una complejidad, profundidad, poliformalidad, y este no es un dato menor, claridad destacadísima. Y Transcrítica logra, lo cual no es tarea fácil, mostrar todo esto. Podrían decir muchas cosas más, en especial sobre la odisea de publicar Transcrítica, sobre la brillante traducción de Andrea Torres Gagiola, o el trabajo colectivo de muchas personas para traducir este libro y para editarlo. Judith Romero, Jorge Pech, Gabriel Aguilar, Gabriel Argenis, Gustavo Adrián Alvarado, y muchos y muchas más. Pero no tenemos mucho tiempo ahora. Quiero terminar pues haciendo, yo también lo intentaré, una muy breve síntesis de lo que es esa epistemología que postula Karatani, la transcrítica. Karatani gusta de este ejemplo. Oigo mi voz grabada o veo mi imagen en un espejo y dudo de oírme a mí, de verme a mí. ¿Cuál es la voz real? ¿La que yo escucho cotidianamente o la que se escucha a través de un sistema de grabación, reproducción y proyección? La respuesta es que las dos son ilusiones. Necesito una repetición constante de cualquiera de las dos experiencias para regularizar la paralaje que se abre entre mi voz y mi voz grabada, entre mi cuerpo y mi cuerpo reflejo. Esta experiencia mínima es la que se despliega de forma grandilocuente en el ejercicio filosófico, una forma de reflexión e imaginación paraléctica, una gran ilusión óptica o ilusión auditiva en forma de discurso oral y escrito. Frente a esta experiencia, trazada con plenitud en el diálogo platónico, donde cada personaje recrea un vértice de esa ilusión óptica, se monta la crónica y dramaturgia crítica. No existe, si uno es consecuente, posibilidad de síntesis o de análisis definitivo. Por eso el final de los diálogos platónicos siempre es aporético. Quedan representados los puntos de observación y poco a poco los ángulos de paralaje en los que eventualmente van coincidiendo los actuantes. Pero al mover sus posiciones y sus discursos, se altera el ángulo de la paralaje nuevamente y por lo tanto cambia de lugar, de espacio, la esencia que persiguen con cierta desesperación. Lo real, como dice el psicoanálisis del siglo XX, es real en tanto nunca aparece. Karatani ha propuesto que la historia del pensamiento debe ser entendida como una profundización o renuncia a la ilusión crítica. La renuncia implica confundir una posición de la paralaje con una esencia. La profundidad crítica implica radicalizar esa ilusión y proponer constantemente nuevos ángulos de observación, a la par que mostramos sus formas trascendentales, sus condiciones de posibilidad, y nos proponemos derruirlas. El ejercicio crítico corre siempre el riesgo de convertirse en una síntesis histórica, moral o racional. Por eso la crítica debe ir acompañada de la crónica y la teatralización y política de su discurso. En ese momento, la crítica adquiere un movimiento transcrítico. Se narra a sí misma, se mundaniza y, lo más importante, se aleja del poder. Dos filósofos serían ejemplares en este ejercicio de la crónica transcrítica: Immanuel Kant y Karl Marx. Uno descubre la forma trascendental del lenguaje moderno, la ciencia y la percepción sublime. El otro, la forma trascendental del capital, el dinero. Y ambos crean nuevos espacios de ilusión y socialidad para trascender la estructura de la ciencia y la estética sublime de la modernidad
y la esclavitud que produce el capital. Gracias. Muchas gracias, Carlos, muchísimas gracias. Excelente esta participación también, igual que la de Andrea y la de Jorge, que nos ofreces incluso también esta narrativa, estas experiencias también personales que son tan valiosas. Pues yo creo que podemos iniciar. Son 8:47 y si no veo mal la parte de nuestra tabla de horarios, tenemos hasta las 9 ahora, ¿sí? No tenemos que terminar antes, entonces tenemos 13 minutos por lo menos para alguna ronda de preguntas o comentarios respecto a transcrítica para nuestra ponente y nuestros dos ponentes. ¿Alguien gusta participar? Quienes estamos aquí en esta reunión, o voy a también checar si no hay en la transmisión pública por la plataforma Facebook, si hay algún comentario. Déjenme checar. Parece que no en los comentarios de Facebook. Hay que cargar aquí. Hay que poner las páginas a cargar. Memo levantó la mano, Omar. Muchas gracias, Carlos. Perfecto, pues adelante, Memo. Adelante, por favor. Bien, entonces. Bueno, ya los hemos felicitado mucho y hemos felicitado mucho a Andrea también por este suceso muy importante para diferentes ámbitos de la filosofía, como bien lo decía Jorge. Yo solo quiero preguntar, hacer una pregunta un poco dirigida a los tres, ¿no? A Andrea y a Jorge y a Carlos, sobre la situación de la traducción en el ámbito filosófico. Desde mi punto de vista, creo que ha perdido un poco interés, por lo menos hablo desde el pequeño mundo que es la facultad, ¿verdad? No sé, en otras latitudes del país, cómo se esté trabajando al respecto, pero me parece a mí que es un ámbito muy rezagado en los últimos años en el ámbito filosófico. Bueno, mi pregunta es un poco si están de acuerdo, si tienen una percepción distinta. Va a ser un poco la paralaje aquí, ¿no? Nos pudieran compartir, ¿no? O si quieren, o si están, perdón, de acuerdo con lo que digo de manera muy vaga y muy sucinta, un poco si nos pudieran compartir a qué creen que se deba este tipo de, no sé, yo solamente recuerdo el gran trabajo realizado, bueno, lo recuerdo y lo seguimos utilizando, el gran trabajo casi monumental de Wenceslao Roses, por ejemplo, ¿no? Uno de los grandes traductores que han pasado, digamos, con gran huella en los estudios de traducción en la filosofía. Si quieren, yo digo algo rápido para invertir el orden en lo que se animan a platicar. Yo una de las primeras clases que tomé con Bolívar Echeverría, recuerdo que él llevaba el texto, en aquel entonces trabajábamos Mínima Moralia de Adorno, él lo llevaba en alemán y nos pedía que alguien lo leyera en español y él lo iba siguiendo en alemán. Y la primera sesión que tuvimos ya con el texto, me acuerdo muy bien que él dijo, mi traducción sería totalmente diferente de lo que se acaba de leer. Entonces dijo, deberíamos de pensar lo que implica trabajar en una lengua filosófica que trabaja con traducciones, ¿no? Que estamos condenados a trabajar con traducciones. Y
empezó a dar una clase y siguió clases y clases haciendo una especie de teoría de la traducción ligada al problema de pensar filosofía en español. Entonces, lo más interesante es que él decía en sus clases que no podíamos obviar el tema de pensar lo que implicaba hacer filosofía desde las traducciones, como algo muy importante. Y decía que era central hacer traducción, ¿no? Hacer traducción, que era la mejor manera de pensar ese fenómeno al que estábamos condenados, anclados. Yo por mi parte creo que uno de los problemas es que la traducción es una forma de lectura muy sofisticada y muy poco redituable para el capital, ¿no? Que el capital plusvaloriza más repartiendo libros en otras lenguas y haciéndonos a todos leer en inglés que esperando a que haya tradiciones de traducción, ¿no? Entonces yo creo que la decadencia tan sorprendente de la traducción en la filosofía mexicana tiene que ver también con las formas novedosas del capital, ¿no? Donde no hay tiempo para acumular a través de lo que en el siglo XIX y aún en el siglo XVIII, y no se diga antes, en el siglo XVI y XVII, era central, ¿no? Pensar la traducción como una forma del propio pensamiento en español. Muchas gracias, Carlos, por la respuesta. Tenemos dos preguntas en la transmisión por Facebook, se las leo. Nos pregunta Rivellini Matizale, ¿alguna relación relevante sobre la idea de diferencia con Derrida? Y asimismo nos pregunta Gabriel Argenis, bueno, nos comenta felicitaciones a todos. Pregunta, ¿hay en la mira otra traducción de Karatani? Entonces, si alguien gusta comentar si la pregunta de Rivellini, si hay alguna relación relevante sobre la idea de diferencia con Derrida, y también responder a Gabriel si hay en la mira otra traducción de Karatani. ¿Quién gusta responder de nuestra ponente, nuestros ponentes? Jorge, Andrea, Carlos. Bueno, con respecto a la otra traducción, ¿no? Sí, ya se tradujo ya un libro que publicó Karatani después de Transcrítica, que se llama La estructura de la historia del mundo, de la historia mundial, y que justamente trata sobre los modos de intercambio. Esa traducción sí es directamente del japonés, de Yutaka Makioka, pero estamos ahora en busca de, pues, de una editorial que quiera publicarlo, ¿no? Porque para publicar Transcrítica fue toda una ordalía, digamos, lograr realmente que se publicara y que alguna editorial nos la aceptara, ¿no? Así que acabamos publicándolo pues en la UNAM, ¿no? Porque pues de alguna manera ninguna editorial consideró que era rentable, digamos, publicar en español a Kojin Karatani, ¿no? Entonces, pues también esto un poco en respuesta a lo que pregunta Memo, ¿no? Que pues esa quizás es una también de las razones de la decadencia, como dijo Carlos. Gracias. Muchas gracias, Andrea. Y sobre la relación con la diferencia de Derrida, alguien que nos quisiera comentar, Jorge, Carlos. Si me lo Claro que sí. rápidamente, pues así muy de bote pronto, muy de manera improvisada, lo advierto, yo me atrevería a decir que son nociones de diferencia distintas. Me atrevería a decir que la noción de diferencia en Derrida comienza justo ahí donde la idea de diferencia, sobre todo la idea de diferencia presente en la noción de paralaje, termina. ¿Por qué? Porque la idea derridiana de diferencia, que es algo que se puede sobre todo rastrear en el origen de la geometría, en su estudio sobre el origen de la geometría de Edmund Husserl, tiene que ver con una pregunta por el origen. Cada vez que hay una pregunta por el origen,
el presunto origen alcanzado difiere de sí mismo. Tiene que venir a suplementarse con explicaciones, con razones. En el caso de Derrida, la cuestión de la diferencia surge en tanto que hay una pregunta por el origen, sobre todo en el sentido fenomenológico husserliano del término de origen del mundo. En cambio, la cuestión de diferencia en Karatani se plantea desde el terreno de no cabe preguntarse por orígenes, porque en la perspectiva kantiana lo que tenemos es la perspectiva finita de los seres humanos, y desde la perspectiva finita de los seres humanos es que tenemos que dar cuenta de cómo instituir, cómo edificar los límites de la razón. Es decir, la cuestión de la diferencia en Karatani en tanto kantiana se plantea desde o asume la renuncia explícita a preguntarse por el origen. Al menos así lo vamos. Muy bien, muchas gracias, Jorge. Pues nos quedan 2 minutos. No sé si todavía hay oportunidad para hacer algún comentario final o si con esto ya podemos cerrar la presentación del libro Transcríticas sobre Kant y Marx de Kojin Karatani. No sé si alguien gusta hacer algún comentario final o damos por concluida ahorita la sesión, bueno, la presentación del libro. Estoy aquí revisando si no hay, no, ya no hay mano alzada. Y permítanme ver en internet, bueno, en la plataforma pública. Si hay aquí otra pregunta, pues, bueno, la leo, ¿no? Y esperemos que no haya problemas si nos pasamos un poco de las 9. José Luis Aguilar comenta: ¿qué tan vigente sigue la noción de asociación del dinero en cuanto a reserva mundial a partir de la criptomoneda en Transcrítica? Y si ya cambió de postura Karatani. Es el comentario de José Luis Aguilar. ¿Qué tan vigente sigue la noción de asociación del dinero en cuanto a reserva mundial a partir de la criptomoneda en Transcrítica? Y si ya cambió de postura Karatani. No sé si Andrea, Jorge o Carlos quisieran hacer alguna respuesta en este momento de este comentario, de esta pregunta de José Luis Aguilar sobre la criptomoneda y la reserva mundial, dinero como reserva, en cuanto a reserva mundial. Perdón, adelante, Carlos. Miren, la introducción de Transcrítica es interesante porque Karatani, yo creo que Karatani en el fondo es un anarquista, y entonces él dice que a partir de la caída del muro de Berlín, él se da cuenta de que hay que actuar porque la gravedad de la crisis que se avecina, él dice que estamos un poco a las puertas de una guerra mundial de características muy novedosas, ¿no? Entonces, él se propone asociacionismo crítico, donde la idea sería que siempre sumara cero. Esto es, que lográramos transitar con una moneda que siempre acabara la suma cero para detener la acumulación. Entonces, que en pequeñas comunidades, dice él, y que después en comunidades mundiales, tendríamos que lograr un tipo de transacción que sume cero, que sea la expectativa, ¿no? Está esa propuesta. Yo creo que otra propuesta muy importante es la de la renta básica para la crisis actual del capital. Pero yo creo que justo Karatani echa a andar esto a principios del siglo XX en Japón, en pequeñas organizaciones que lo intentan, y después yo creo que viene todo el sistema especulativo, ¿no? Desde las experiencias de los petrodólares hasta las criptomonedas, ¿no? Que ya entraron a los sistemas de especulación. Y Karatani, ya cuando vino a México en 2010, ya era muy crítico de su libro, ¿no? Él decía, es que hay cosas que no van a resultar, ¿no? O sea, el tamaño de la crisis del capital es inmensa. Y entonces Karatani ahora lo que piensa es que tiene que haber un desfondamiento de la forma mercantil, ¿no? Esto es que tenemos que lograr desplazar del centro de nuestra socialidad
las formas mercantiles y en especial la forma mercantil dinero, ¿no? Entonces a mí me parece que Karatani en esos 15 años se da cuenta de que el dinero nunca va a poder ser reducido a cero porque siempre tiene una potencia especulativa de acumulación interna, ¿no? Y entonces Karatani entiendo que está tratando de proponer una alternativa entre muchas otras, como él dice, para tratar de quitar del centro de la socialidad la forma mercantil y sobre todo la forma mercantil dineraria, ¿no? E insiste que tenemos que pensar la tríada capital-Estado-Nación, que no puede haber soluciones dentro del Estado ni dentro de la nación. Y a mí eso me parece muy importante en la crítica del capitalismo actual. Muchas gracias, Carlos. Son las 9:02, pero bueno, hay otro comentario también aquí. Jaime Ortega, una pregunta para Carlos. ¿Cree que la obra de Karatani puede entenderse en algún diálogo con el marxismo occidental, Althusser, Escuela de Frankfurt, etcétera? Muy rápido. Karatani se forma en los 70 en Estados Unidos junto a las escuelas francesas. De hecho, creo que da clases a la par de las clases que da Derrida en Estados Unidos. Por eso es muy interesante lo que dice Jorge, con lo cual yo concuerdo. Lo que dicen los últimos críticos de la obra de Karatani es que a partir de los 70, Karatani realmente establece una ruptura con el estructuralismo y sobre todo con la teoría de la alienación de Lukács, ¿no? Esto es que estaríamos realmente ante una posibilidad muy importante del marxismo, que es la ruptura con la teoría de la alienación, ¿no? Y de la enajenación y con las teorías estructuralistas, ¿no? O sea que tendríamos la posibilidad de un marxismo, de un giro muy radical del marxismo. Y yo creo que ahí los feminismos marxistas, la obra de Bolívar Echeverría, algunos trabajos de Harvey están yendo hacia ese mismo punto, ¿no? El problema del dinero y el problema del crédito, pues básicamente porque se está acabando el trabajo industrial, ¿no? Como forma de valorización. Ese es un hecho real, ¿no? Héctor lo hablaba en la sesión pasada, ¿no? O sea, no estamos pasando por el escenario fabril en este momento, ¿no? Muy brevemente, ¿no? Porque es una pregunta la que hace Jaime, pues muy compleja, ¿no? De la historia del marxismo. Muchas gracias, Carlos. Pues, si no estoy equivocado, parece que tendríamos ya todos los comentarios que estaban en la transmisión pública a través de la plataforma Facebook. Sí. José Luis, Jaime y Rivellini y Gabriel. Muy bien, pues si no hay más comentarios o dudas también aquí adentro de la sesión de Zoom, pues terminamos esta presentación del libro Transcrítica sobre Kant y Marx de Koji Karatani. Agradecemos mucho a Andrea Torres Gaxiola, Jorge Reyes y Carlos Oliva Mendoza por sus aportaciones y la presentación esclarecedora que nos han dado. Muchas gracias, doctora Torres, doctor Reyes, doctor Oliva, pues muchas gracias.